Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 27 de febrero del año 2026 y vamos a tener la conclusión de la lección número 9 que estudiamos durante esta semana y se tituló Reconciliación y Esperanza. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 21. Sin duda alguna, al ser reconciliados con el Señor, da como resultado tener esperanza en Cristo Jesús. Es impresionante el costo que tuvo el hecho de reconciliar al hombre con Dios. Su gran costo fue la sangre de Jesucristo. Tan alto es el costo que no alcanzamos a calcularlo. Solo podemos atinar a decir, valemos la sangre de Cristo Jesús. Todo el universo fue testigo de ese gran sacrificio de Cristo Jesús, el Padre, al que no cometió pecado, note bien, por nosotros lo hizo pecado, refiriéndose a Cristo Jesús, logrando así la reconciliación y regenerando para nosotros y generando para nosotros una bendita esperanza en Cristo Jesús. Domingo 22 de febrero, reconciliados de malas obras. Noten lo que dice, como dice esta versión, también ustedes estuvieron en otro tiempo lejos de Dios. Noten bien, ya separarse de Dios, estar alejado de Dios, ya de entrada eso es pecado. Y fueron sus enemigos por el modo de pensar y por las malas acciones. Es decir, la mente estaba contaminada y entonces sacaba todo ese mal en acciones. Debido a su mala manera de pensar, contaminado por el pecado y la mundanalidad, y claro, al tener la mente dominada por lo malo, por el pecado, sus obras, sus acciones, su conducta, su forma de actuar iba a ser mala. Pero desde que el hombre cayó en pecado, o mejor dicho, desde que antes de que el hombre cayera en pecado, ya había provisión para redimir o reconciliar al ser humano con Dios Padre y darle esperanza. Eso está registrado con toda claridad en Génesis 3:15. Y debemos resaltar que es el mismo Señor que toma la iniciativa en buscar a Adán y llevarlo a reconciliar, a la reconciliación. El Señor le iba a presentar a Adán el plan de salvación y señalar el proceso de la reconciliación. Lo primero que debía saber es que el Señor Jesús ocuparía su lugar, el lugar del pecador, es decir, Jesús habría de morir por el pecador, en lugar de morir el pecador. Lo segundo que debemos entender es que para ser justificados o condenados, debemos ir a Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador personal por medio del bautismo. La salvación no es automática. En la cruz se hace provisión para todos, pero debemos aceptarla de manera personal, cada quien. Y lo tercero que debemos entender es que cuando ya hemos sido justificados o perdonados, entramos en el proceso de la justificación y santificación. Y si queremos permanecer reconciliados y conservar nuestra salvación, debemos permanecer en ese proceso doble. Lunes 23 de febrero, si continúan en la fe. Si continúan en la fe es claramente una condicional para no perder la esperanza que el Evangelio les da o nos da. Noten cómo dice esta versión. Si es que permanecéis bien cimentados y firmes en la fe, y si sin dejaros apartar de la esperanza del Evangelio que habéis oído y ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y al cual yo, Pablo, he sido destinado como servidor. Debemos permanecer cimentados o fundados y firmes en la fe en Cristo para mantener vigente la esperanza en Cristo, porque Cristo, por la fe que tenemos, Él mora en nuestro ser. El apóstol Pablo enfatiza la importancia de mantener la fe en Jesús. Y cuando nosotros nos mantenemos cimentados y firmes en la fe, entonces conservamos la esperanza en Cristo Jesús. Martes 24 de febrero, el plan eterno de Dios. El apóstol Pablo estaba realizando su labor ministerial, su labor de evangelista, porque el Señor lo había contemplado, lo estaba contemplando dentro del plan, de su plan eterno, como de igual manera el Señor tiene contemplado dentro de su plan eterno a todos los que vamos siendo redimidos,
todo verdadero cristiano nace en el reino de Dios como misionero. Y aunque en ocasiones pareciera que las circunstancias que enfrentamos no sean tan favorables, eso no significa que no estemos contemplados dentro del plan eterno de Dios. No significa que no sea el plan de Dios, el plan eterno de Dios. El apóstol padeció mucho y a todo y de todo lo malo. Terminó sus días en la cárcel y de ahí fue llevado para ser asesinado, pero él estaba contemplado en el plan eterno de Dios y el apóstol lo sabía. Sin embargo, el apóstol Pablo siempre estuvo consciente de que ese era el plan de Dios y siempre fue optimista y se gozó, aún preso, y escribió preso 5 cartas y libre predicó el evangelio a todo el mundo conocido. Y por supuesto que toda esa labor comprendía el plan eterno de Dios. El apóstol ejerció la oikonomía del evangelio, es decir, fue un ministro del evangelio dado directamente de Jesús, como nosotros lo hemos también recibido. Fue un administrador digno del evangelio que espera que todos nosotros también lo seamos. Miércoles 25 de febrero, la revelación del misterio de Dios. Bueno, ya en ocasiones anteriores hemos dicho que el misterio a que se hace referencia el apóstol Pablo es el misterio de la bondad, el plan de salvación, el evangelio, es la buena noticia, y en varias partes de las cartas del apóstol lo menciona, como también lo menciona Juan el teólogo en el libro de Apocalipsis, como ya lo vimos en la semana. Y ese misterio fue profetizado ampliamente por los profetas del Antiguo Testamento. Note bien, no fue mencionado plenamente como misterio, sino como la venida del Mesías, quien fuera el principal protagonista de este misterio. Y de paso, es un misterio en 2 sentidos. En primer lugar, porque comprende el plan de salvación, aunque ahora ya es un misterio revelado. Y en segundo, porque comprende la encarnación de Jesucristo, que para todos sigue siendo un misterio, pero así debía ser. El misterio de Dios en la Biblia es el plan divino de salvación, anteriormente oculto en siglos pasados, pero ahora revelado plenamente a través de Jesucristo y la predicación de los apóstoles. Se centra, note bien, en la encarnación de Jesús, lo que ya mencionamos, la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios, es decir, ahora se le da entrada a los gentiles también, y la morada de Cristo en los creyentes. Por la fe, Jesucristo mora en nosotros, en nuestro ser, y a través del poder del Espíritu Santo. Jueves 26 de febrero, el poder del evangelio. El plan de la predicación del apóstol Pablo era integral, es decir, llegar a todo ser humano sin hacer ninguna excepción. Y el mensaje central de la predicación era Cristo y Cristo crucificado. Exaltaba el sacrificio de Jesús, note bien, porque a través de ese sacrificio podía preparar una iglesia perfecta, es decir, una iglesia madura, con madurez espiritual. En otras palabras, el apóstol utiliza la palabra teleios, que significa completo, íntegro, maduro, o que, note bien, o que ha alcanzado su propósito y meta final. Aunque se traduce frecuentemente como perfecto, no implica ausencia de errores, por supuesto que no, sino el cumplimiento pleno del objetivo para el que algo o alguien fue creado, es decir, es una madurez espiritual. Por ejemplo, cuando en Mateo 5:48 Jesús le pide a sus discípulos ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, se refiere a tener la madurez amorosa, es decir, mostrar el amor a nuestros prójimos, mostrando el amor incondicional y completo como el del Padre, cumpliendo así el propósito divino. O cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, usa ahí el verbo teleo. Eso significa que su misión en la cruz fue completamente acabada, completa y exitosa, es decir, alcanzó el objetivo para el cual había llegado a esta tierra. Y Pablo utiliza teleios para describir a los creyentes maduros o completos en Cristo, indicando el crecimiento espiritual completo, siendo madura
siendo maduro espiritualmente, o la persona madura o el cristiano maduro, y por medio del estudio de la Escritura podemos tener discernimiento espiritual para identificar la verdad del error, para estudiar y meditar. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Note bien, si te entregas a Él y si lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, gracias a Él serás contado entre los justos. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Ya eso lo estudiamos y lo dijimos durante la semana. Más aún Cristo transforma el corazón y habita en el tuyo por la fe. Tienes que mantener una comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua a tu voluntad, de tu voluntad a Él. Mientras lo hagas, Él obrará en ti para que quieras y hagas conforme a su beneplácito. Así que no hay en nosotros mismos nada que en absoluto de lo cual jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que se nos imputa, es decir, que se nos pega, y la que conduce a su espíritu a obrando en nosotros y por nosotros. Entre las revelaciones que he recibido se destaca una fuerza, la de que muchos se apartarán de nosotros cuando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad, y cuando escuche esas voces mentirosas no será arrastrado. Queridos amigos y hermanos, en el sencillo proceso de reconciliación, digo sencillo no porque lo fuera en la práctica, sino porque lo podemos comprender. En ese proceso nosotros, al ser reconciliados, podemos tener esperanza, pero debemos mantener nuestra fe firme y bien cimentada en Jesucristo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.